Bueno, a este muy importante e interesante conversatorio vamos a invitar a nuestros panelistas para que se ubiquen acá al frente y podamos ir desarrollándolo. Nosotros habíamos planteado como unos bloques de discusión, sin embargo, queremos invitarlos a que si tienen preguntas, por favor las escriban y nos las hagan llegar aquí adelante para pues ir revisando que no estén, digamos, duplicadas y que podamos pues debatir estos temas de la forma más interesante y completa posible. Entonces, a continuación, vamos a invitar a la doctora Fernanda Hernández a pasar acá al frente. La doctora Fernanda es médica cirujana de la Universidad Militar Nueva Granada, es especialista en epidemiología y magíster en administración en salud de la Universidad del Rosario. La doctora se desempeña como editora y presentadora de la sección de salud de Noticias Caracol. Está entrenada en gestión de la infodemia por la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias, doctora. También tenemos a Ronnie Suárez. El señor Ronnie Suárez es periodista, es comunicador y líder de opinión en salud con 16 años de experiencia en comunicación digital y estratégica y en las principales salas de redacción de Colombia. Se ha especializado en el periodismo y la comunicación de temas de salud en sus ámbitos médicos, científicos, económicos y de salud pública. Es creador de contenido, consultor y líder editorial de Signos Vitales, un nuevo medio de comunicación especializado en temas de salud. La doctora Diana Marcela Pava. La doctora Diana Marcela es tolimense, es la actual directora del Instituto Nacional de Salud. Está graduada como médico y cirujano y es magíster en toxicología. Es docente universitaria y desde el instituto ha estado al frente de la vigilancia del brote de fiebre amarilla que llevó a decretar la emergencia sanitaria en el país. Fiel a su lema en el INS, construyendo la salud pública con y desde los territorios, ha estado al frente de la vigilancia de los eventos de salud pública a lo largo y ancho de Colombia. Bienvenida, doctora. El doctor Luis Jorge Hernández es médico epidemiólogo, magíster y doctor en salud pública, profesor asociado de la Facultad de Medicina y coordinador del Observatorio de Vacunación, iniciativa conjunta de la Universidad de los Andes y la Universidad Internacional de la Florida. Realiza también las mesas de vacunación como iniciativa de la academia, de la sociedad civil y los actores del sistema de salud para hacer seguimiento a la ley de modernización y actualización permanente del PAI. Bienvenido. El doctor Carlos Arturo Álvarez, dentro de nuestro importante grupo de panelistas, es médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en medicina tropical y del viajero de la Universidad de Alabama y la Universidad Peruana Cayetano de Heredia, es máster en VIH-Sida de la Universidad Rey Juan Carlos, es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Nantes, profesor titular en Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical de la Universidad Nacional y vicepresidente de Salud de la Clínica Colsanitas. Es expresidente también de la Asociación Colombiana de Infectología, ASI. Bienvenido. El doctor Juan Pablo Londoño es infectólogo pediatra de la Universidad del Bosque, magíster en infección del virus de la inmunodeficiencia humana de la Universidad Rey Juan Carlos de España, es pediatra de la Universidad del Rosario, médico microbiólogo de la Universidad de los Andes y es profesor de pregrado de la Universidad del Rosario y de posgrado de la Universidad de los Andes. Por supuesto, también aquí contamos con el doctor José Millán Oñate, que ya fue ampliamente presentado, y vamos a empezar entonces este importante conversatorio relacionado con el tema de la reticencia a las vacunas y cómo abordarlo. Bueno, mil gracias a nuestros panelistas para el conversatorio. Recuerden que pueden hacer preguntas, nos las pasan por escrito. Y queremos empezar a preguntarle a la doctora Aldana, ¿cuál es la importancia de las vacunas en la salud pública y cómo han contribuido las vacunas a controlar enfermedades a lo largo de la historia?
Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Me complace muchísimo, en nombre del Instituto Nacional de Salud, acompañarlos en este conversatorio muy grato con diferentes puntos de vista. Sin lugar a duda, la vacunación nos protege y esto no es nuevo. De hecho, lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Entonces, cuando nosotros nos preguntas cuál es la importancia, es indudable de que es totalmente necesaria y que como colombianos y como ciudadanos vemos cada vez más muertes que han podido ser evitables si hubieran estado vacunadas. Y el mejor ejemplo de esto pues es lo que estamos viviendo con fiebre amarilla, donde todos los pacientes que han sido fallecidos pues estaban sin vacunar. Entonces creemos que es trascendental. El Instituto Nacional de Salud, ustedes conocen que vigila 106 eventos, pero tenemos un grupo que se dedica específicamente a vigilar de manera sistemática y a monitorear 24/7 16 eventos inmunoprevenibles, en todo lo que estamos hablando, tanto en eventos que han sido ya erradicados, en eventos que están en control y otros que son relacionados con ambiente. Entonces, sin lugar a duda, si no fuera por las vacunas, tendríamos muchas más pérdidas humanas. Es trascendental y de hecho ahora miraba el logo de la CIN, de este importante evento que es el primero, ASIN-VAC, deberíamos tener un INSVAC, porque nuestra salud pública podría protegerse en todos estos niños que han podido ser vacunados. Muchas gracias, doctora. A continuación tenemos una pregunta para el doctor Luis Jorge Hernández y para el doctor Carlos Álvarez. ¿Qué pasaría si dejáramos de vacunarnos? Sería muy grave, ¿sí? Sería muy grave que eso pasara y ha pasado también. Mire, la vacuna más antigua era la vacuna contra la viruela, de Edward Jenner, 1796. La viruela es la única enfermedad que se ha logrado erradicar. Hacia 1921 llegó la vacuna de BCG, que se implementó más en los años 40 para formas extrapulmonares de la tuberculosis. Muy importante, la vacuna de sarampión de 1963 y en hacia 1970, 71 se involucró en la triple viral, MMR. La vacunación, como decía la doctora Pava, es la estrategia más importante, la segunda estrategia más importante en salud pública después del lavado de manos, ¿sí? Es la estrategia más, si dejáramos de vacunar, aumentan las enfermedades. Aumentaría la incidencia de las enfermedades y ya lo estamos viendo. Mire que ha bajado la guardia en vacunación. COVID-19, sarampión en Estados Unidos no están vacunando. Lo que ha pasado en Colombia con fiebre amarilla, con tosferina, tenemos brote de tosferina en Bogotá porque se bajó la guardia en vacunación. Entonces, esos son indicios de que es muy grave. Influenza, la primera causa de hospitalización en UCI, que el Instituto Nacional muestra el canal endémico, mayores de 60 años, la mayoría, una mayor de 60 años, tener 6, 7 dosis de COVID, no las tienen, no tiene influenza, no tiene virus sincitial respiratorio, no tiene vacuna de neumococo. La falta de vacunación es un desastre en salud pública. Yo solo complemento en que para que haya una enfermedad infecciosa se requiere que haya un microorganismo y un susceptible. Y lo que hace la vacuna es quitar los susceptibles, porque justamente al protegernos evita que haya esa posibilidad de enfermarnos. Y el punto adicional es que el susceptible no solo se infecta, sino puede transmitir a los demás. Entonces, los microorganismos, salvo como comentaba el profesor Jorge, ya el caso puntual del virus de la viruela humana, los demás microorganismos siguen circulando, siguen estando ahí. Lo que evita que las personas o se formen brotes es que estamos vacunados y que haya o personas que están protegidas. A medida que no nos vacunáramos, pues lo que va pasando es que aumentan las cohortes de susceptibles y por lo tanto aumenta el riesgo de infectarnos e infectar a los demás, que es lo que pasa con los ejemplos que hablaba el profesor Hernández, en los cuales ya hemos visto de lo que pasa en tosferina, lo que pasa en sarampión, o lo que pasa en otros sitios donde no hay una cobertura de vacunación. Entonces no hemos erradicado ninguno, excepto la viruela, y las demás las hemos contenido gracias a las vacunas. Si bajamos la vacunación, pues básicamente van a volver a incrementarse los casos. Bueno, uno de los aspectos para pasar a seguridad y confianza en las vacunas y en el desarrollo de las mismas, con la COVID-19, recordemos que las vacunas se desarrollaron de una forma muy rápida y eso generó que muchas personas, incluyendo de la comunidad en salud, desconfiaran de la vacuna. Digo que la ciencia permite todos estos debates y todos estos argumentos, pero
siento que esto dejó una mella grande en la población y esta pregunta sí es para todos, cada uno desde su campo y su ámbito. ¿Cómo se garantiza que una vacuna sea segura antes de su aprobación? ¿Y cómo abordar estos mitos que tienen las personas o estas inquietudes que tienen con respecto a la seguridad de la vacuna? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo explicarles mejor? ¿Qué estrategia de comunicación podemos tener desde el punto de vista médico en el consultorio del Instituto Nacional de Salud, del punto de vista de comunicación con Ron y con la doctora Fernanda? Y usted, doctor, ¿cómo lo ve en ese observatorio de salud? Entonces, yo creo que primero entendiendo que en esto la comunicación no es trivial. Y tan no es trivial que si ustedes se ponen a mirar el auditorio, es chistoso porque ya los fellows de Infecto no están, porque creen que esto es un tema pues superfluo, que pasa por encima. Y los estudios han mostrado que no es un tema superfluo. Hay un análisis cualitativo de la literatura del 2017, publicado en Cochrane, que mostró que la mayoría de los pacientes que van a la consulta quieren más tiempo para hablar de esto y quieren hablar de frente sobre efectos secundarios. Entonces, eso es lo primero. Esto es un tema que hay que reconocer que es importante, que la comunicación es importante para esto. Lo segundo es que la forma importa. La forma en esto sí importa. Y eso también, otro estudio muy bonito publicado en Pediatrics, que fue la grabación de 100 consultas de pediatras en su práctica habitual, encontraron que la forma en cómo recomiendan las vacunas sí altera la condición final, que es la vacunación. O sea, había una forma de recomendarlas que ellos llamaban persuasiva. O sea, yo lo trato a usted de convencer de que se ponga la vacuna. O sea, participe en la decisión. Y otra, que era una forma de comunicar donde yo presuponía que usted ya se le iba a poner, que es la presuntiva. Con la forma presuntiva, cerca del 80% de los pacientes se vacunaron a la primera. Con la forma participativa, solo el 5% de los pacientes se vacunaron a la primera. Entonces, la forma en que yo comunico sí importa. Eso es como el segundo punto. Y el tercer punto, con respecto al tema de seguridad, creo que hay que transmitir de forma muy transparente, primero, que las vacunas que llegan al brazo de los niños o de los adultos pasan por un proceso muy largo para poder llegar hasta ahí. ¿Listo? Entonces, lo primero es que los estudios son... las vacunas, a diferencia de los medicamentos, son una intervención médica que se hace sobre población sana. Entonces, en la población sana permitimos muy poco con respecto a la población enferma. El mejor ejemplo es la quimio. Creo que si alguna vacuna tuviese los efectos secundarios de la quimioterapia, nadie se vacunaba, o sea, no estaría licenciada. A las vacunas les permitimos muy poquita gabela en efectos secundarios. Y por eso tenemos estudios tan grandes y tan largos. Con COVID, pues hubieron escenarios muy particulares de por qué esos estudios se hicieron más rápido, pero todos se hicieron. Lo importante es que todos se hicieron. Y lo otro es hablar abiertamente de que las vacunas tienen efectos secundarios. Ninguna intervención que nosotros hagamos es libre de eso. La mayoría son leves y son muy seguras. Creo que ese es desde el rol que nosotros tenemos todos los días en la clínica y en el consultorio como lo más importante en el tema de seguridad en vacunas. Yo creo que es de resaltar la importancia en que una vacuna, cuando se aprueba, tiene todos los procesos de evaluación de eficacia y seguridad. Y eso es, creo, un punto importante, independiente del tiempo que se haya gastado la humanidad para diseñarla. Algunas duran 20, 30 años, otras solamente 12 meses por situaciones particulares como COVID. Entonces yo creo que ahí es el punto que desde la parte, no solo al público en general, sino incluso para la parte médica, porque igual hay personal sanitario que piensa que las vacunas no son seguras, que es un punto importante resaltar. Entonces yo creo que, primer mensaje, las vacunas son aprobadas por agencias regulatorias de diferentes países que son serias y que revisan claramente el proceso, y cuando se aprueba es una vacuna que está demostrado que el beneficio supera de forma supremamente importante el riesgo. Creo que ahí no debería quedar ninguna duda. Y lo otro también, hablar de forma transparente de los efectos secundarios y de eventos adversos. Es decir, que las vacunas sí pueden, hay algunas que producen eventos adversos, sí, que están ahí, y no hay que ocultarla ni decir que no, sino que se analizan, y que los países, como el caso de Colombia, tienen un sistema de seguridad de eventos adversos, de seguimiento, que es bastante serio, porque uno de los problemas que tenemos en vacunas es la relación el fenómeno coincidente que muchas personas asocian, especialmente en adultos,
que se vacunó hace 2 años y ahora tiene una condición clínica que es porque se vacunó. Esa posibilidad de que es coincidente, que para muchos puede ser claro, pero para el público en general no lo es tan claro. En relación con la primera parte específica con vacunas, tiene uno que darse cuenta que son dos escenarios distintos. Una cosa es cuando yo estoy frente a una emergencia como lo fue COVID, y de hecho algo la salvedad porque nos pasa mucho en fiebre amarilla. De hecho hoy me iba a venir de amarillo, todo el mundo está de moda la fiebre amarilla. Pero una cosa es fiebre amarilla y otra cosa es COVID. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Empezando desde el mecanismo de transmisión. Entonces, cuando yo hablo de esos mecanismos para generar vacunas, una cosa es esa emergencia, donde usted o sí en corto tiempo debe tener resultados, porque si no cada vez más gente se va a morir en todo el mundo, y otra cosa es el escenario habitual. Y en el escenario habitual, pues claramente se deben surtir todas las fases, todas las agencias regulatorias. Exalto la robustez que tiene en Latinoamérica el INVIMA, con el cual trabajamos. El INVIMA está ahora cumpliendo 30 años, el instituto tiene 108 años, el INVIMA nació con el instituto, y en conjunto se hace todo este sistema de vigilancia a los posibles eventos relacionados con vacunación o supuestamente relacionados a vacunación. Entonces, sí o sí deben surtir las fases, las agencias regulatorias, y Colombia lo está haciendo muy bien. De hecho, exalto la labor del INVIMA en este escenario con esa tecnicidad. Lo segundo, ¿cómo comunico? Miren que en vacunación uno tiene que tener claro una estrategia de comunicación de riesgos y daños, pero comunicar no es fácil. De hecho, yo admiro mucho a los comunicadores en salud porque no es fácil. Lo que es economía y salud son dos grandes aristas fuertes, donde la gente confunde fácilmente y donde le cree más a un reel o a una nota que vio del vecino que le compartieron cuando la ivermectina, bueno, un ejemplo, cuando todas esas cosas que hacían para COVID, que al mismo infectólogo que lleva, no sé, 12 años estudiando, ¿cierto? Entonces, es una invitación, primero desde el instituto, a contarles que estamos haciendo esa tarea de que los datos sean más asequibles, de que cuando usted va a un boletín epidemiológico semanal, usted lo entienda, porque los datos son de ustedes y para que los territorios puedan tomar decisiones. No hacemos nada con el montón de datos allá centrales, sino que deben estar disponibles para que la gente lo pueda hacer. Entonces, invitarlos, agradecerles a los que están acá, porque ustedes replican esta información en sus casas. Yo creo que a muchos de ustedes les preguntan, ¿será que me pongo la vacuna o no? Incluso yo lo hablaba ahorita cuando hablamos de BPH. Mujeres como nosotros de 40 años promedio, ¿cierto? Promedio. Uno llega y habla y uno dice, venga, ¿será que si en algún momento la paciente tuvo una lesión de cuello o tuvo un cáncer de cuello uterino, ¿será que la EAPB me da la vacuna? ¿O cómo hace el MIPRES? Los médicos a veces no sabemos hacer el MIPRES de las cosas más esenciales para la salud pública. Entonces, esto que les estoy contando es lo que estamos tratando de cambiar desde el punto de vista técnico, y hay que comunicar y tomarse el tiempo. Doctor Oñate, gracias por esas diapositivas, porque es tomarse el tiempo para contarle a la gente. Yo creo que nadie sabe la historia de las vacas y la viruela, ¿sí? Y deberían saberlo desde el colegio. Bueno, este tema pues me parece súper urgente, no solo por el contexto que ya hemos visto a lo largo de estos 2 días de congreso y pues el buen resumen que hizo el doctor Oñate, sino por lo que estamos viendo, yo creo que todos en el día a día, ¿no? Es un problema que se sale ya del trabajo y se mete casi que en nuestras casas y en nuestros contextos familiares. La comunicación, por supuesto, tiene mucho que aportar, entonces sí es muy importante lo que podemos hacer, y aquí quiero agradecer por todos los infectólogos, los expertos que le dan una mano a los periodistas, y estoy seguro que el doctor Álvarez, el doctor Hernández, durante la pandemia hablamos infinidad de veces y se tomaron el tiempo de explicar, de aterrizar, de contextualizar, porque al final la responsabilidad de la comunicación recae pues en una parte en ustedes, pero también en los periodistas y en sus equipos de comunicaciones, y para eso se requiere voluntad y muchas veces no la hay, y para las personas que tienen la voluntad de comunicar, pues muchas gracias, porque de verdad están marcando la diferencia hacia la gente. Es por supuesto un reto traducir lo científico a las personas, y eso creo que es algo que nos ha faltado, pero también es aterrizarlo a lo humano. La semana pasada veíamos la presentación del proyecto Ágora con la doctora Zulma Cucunúa, y en el contexto de esa investigación se analizó cómo se comunicaron las entidades oficiales durante la pandemia. Se analizaron las cuentas del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de MinCiencias, de Presidencia, y si bien se hizo un trabajo
pues bueno en términos de comunicación del riesgo, faltó el componente humano, y esa fue una de las principales conclusiones de esa investigación. Y el componente humano pues es básicamente transmitir incertidumbre y transmitir temores y tratar de conectar con las personas, y no simplemente una comunicación vertical de vacúnese. ¿Por qué? No sé, vacúnese, porque toca. ¿Sí? Es incorporar esa incertidumbre, esos miedos, esos temores a la comunicación, pero también que las personas sean visibles en lo que las entidades están haciendo. Y por supuesto que es válida y útil la voz del experto, pero también son válidas las palabras y los contextos de las personas y las emociones, y sobre todo en un contexto de emergencia. Entonces, todo lo que se pueda hacer, por supuesto, súper bienvenido. Con la doctora Fernanda, pues obviamente ya llevamos años dándole a este tema de tratar de aterrizar estos temas de salud, pero de nuevo, sin ustedes no se puede hacer, y qué bueno que lo tengan cada vez más presente en su día a día. Bueno, pues muy buenas tardes para todos, de verdad, qué dicha verlos, qué dicha estar aquí, gracias porque un sábado a esta hora, eso muestra el compromiso que tenemos, y quiero aprovechar y me uno al saludo de Ronnie de gratitud, porque aquí hay muchas caras de esas personas que entendieron que son una voz importante, que son una voz necesaria, y que no se puede dejar ese espacio para quienes incluso tienen otro tipo de intereses. Ustedes deben ocupar ese lugar. Hoy no somos solamente los medios de comunicación, hoy absolutamente todos somos no solo consumidores de información, sino productores, editores y diseminadores de información. Ustedes están haciendo videos en este momento, los están subiendo a sus redes sociales, están multiplicando lo que está pasando acá. Y si hoy se llevan un mensaje de mi parte, el único que quiero que recuerden es que la comunicación es la madre de todas las estrategias no farmacológicas. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Una cosa es tener una vacuna desarrollada en tiempo récord, y otra cosa muy diferente es lograr que esa vacuna llegue al brazo de la gente. ¿Qué intermedia entre las dos cosas? La confianza. ¿Y cómo ganamos la confianza? Comunicando. Y aquí va el segundo mensaje. Comunicar no es hacer una cartelera. Comunicar no es poner o sacar un brochure. La comunicación no es solo la responsabilidad de los medios de comunicación. Debemos tomarlo con la seriedad que se merece. El doctor Oñate nos lo contó. Estamos frente a una de las 10 amenazas para la salud global. Como amenaza de salud pública, así debemos asumirla, en su complejidad. Y como cualquier intervención en salud, igual se trabaja la infodemia, con un diagnóstico, con un diseño de unas intervenciones, con un seguimiento. No es como lo hacemos de pronto desde los medios de comunicación, información general para la persona que está en la costa, que está en los llanos y que está en el Amazonas y que está en el Chocó. Vacúnese porque la vacunación es segura, es efectiva, porque no hay que creer en ciertos mitos. Somos parte de un engranaje muy importante, pero esto tiene que articularse con otros niveles de información, con un liderazgo central, con las autoridades locales. Y ustedes que tienen ese contacto con el paciente, con las familias, con las comunidades, juegan un papel fundamental. Porque otra cosa clave es que la persona que no se quiere vacunar o que está aplazando esa decisión, no la podemos catalogar automáticamente como antivacunas. Probablemente son personas que tienen inquietudes y que tienen preocupaciones que son legítimas, que no se han resuelto. ¿Y que cómo se resuelven? Comunicando, sentándonos a hablar. Aquí no hay fórmulas mágicas, siempre queremos que nos den como esa formulita mágica, pero esto funciona con empatía, con humanidad y con algo muy importante que a veces no estamos acostumbrados a hacer: escuchar. Entiendo que esté preocupado, entiendo que le cause desconfianza el hecho de que esto se haya desarrollado tan rápido. Es normal, sin embargo le voy a contar. Necesitamos tiempo, sí, necesitamos paciencia, sí, pero se puede lograr. Y creo que tal vez una de las fallas que tuvimos durante la pandemia, cuando miramos ya retrospectiva, es que no nos articulamos como debía ser. No nos unimos en ese mensaje desde los diferentes niveles. Entonces,
Podríamos tener un congreso entero de comunicación en salud, de comunicación en vacunas, pero créanme que esto ya tenemos suficiente evidencia científica. Ustedes como profesionales de la salud van 2 pasos adelante de cualquier influencer. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento y porque por evidencia científica se los digo. Incluso hay un estudio muy bonito del CDC del 2022. La gente confía en los profesionales de la salud a la hora de tomar decisiones sobre vacunas. Entonces, tal vez una de las primeras tareas que debemos hacer es informar adecuadamente a nuestros colegas, porque no sabemos si la persona llega a preguntarle al ortopedista o al cardiólogo o a otro colega que probablemente también tiene dudas o que no tiene la información suficiente. Entonces, tenemos muchas oportunidades, tenemos mucho trabajo por hacer, entender que debemos colaborar, que los medios jugamos un papel muy importante, pero que ustedes también. ¿Cuántos tienen redes sociales? La mayoría. ¿Tienen claro para qué las tienen? ¿Tienen clara esa responsabilidad? Como profesionales de la salud somos en esencia educadores. Entonces, no me extiendo más, pero ojalá asumamos esa responsabilidad. Si no lo hace usted, hay otro que lo va a hacer. Y no vamos a desaparecer las redes sociales. Ellas llegaron para quedarse y para seguir transformando la forma en que nos comunicamos, nos relacionamos, trabajamos y demás. Pero entonces cuando nos involucramos y asumimos esa responsabilidad, estamos aportando. Lo fácil es quedarnos ahí sentados, cruzados de brazo, criticando y diciendo, no, pero es que mire la doctora Fernanda lo que está diciendo. No, pero es que mire estos influencers, perdón. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestras redes, desde nuestras consultas, desde nuestro trabajo comunitario? Entonces, hay muchos manuales, hay muchos protocolos, hay muchas guías de cómo hacer esas entrevistas, cómo lograr esos diagnósticos. Ustedes entran hoy a Google Trends y pueden saber qué se está preguntando la gente y se pueden dar cuenta cómo la vacunación es un tema de interés siempre. Busquen ya, en el último año, Google Trends, vacunas, hay un interés por encima del 50%. A la gente le interesa el tema. Y ya, antes de cederle, profe, también podemos inocular con información. Toda la terminología y toda la metodología que usamos en medicina y que usamos en epidemiología, la usamos en infodemiología. Cuando un paciente llega a su consultorio y probablemente va por otra cosa, y usted le puede hablar de vacunas, y usted le anticipa información, usted está inoculando. Y cuando esa persona se enfrente a ese mito o a esa idea, dice, ah, no, pero es que ya el doctor me dijo que eso no era así. Entonces, de verdad que tenemos una enorme oportunidad. Cuenten con nosotros, al final tenemos un interés común y es el bienestar de la gente. Antes de darle la palabra al doctor Hernández, yo, bueno, no sé quiénes tienen Twitter aquí. Bueno, como el 32% más o menos. No sé si ustedes recuerdan cuando comenzó la vacunación masiva contra el COVID, logramos ser tendencia número 1 con el spam de vacunados. No sé si ustedes, alguno recuerda eso de aquí. Y básicamente fue un spam, una etiqueta que utilizamos y que incentivamos para que la gente que iba llegando a su punto de vacunación mostrara la foto del brazo de la aguja y normalizara un poco ese hecho y al mismo tiempo incentivara, que hablara de efectos adversos, ¿cierto? Pero que hablara un poco de cómo fue esa experiencia. Y esa etiqueta logró ser tendencia número 1 en Colombia durante varios días. Y de verdad que yo digo, o sea, se comprobó un poco el poder que tiene, el poder positivo que puede tener una red social. Y estoy seguro que así sea 1 o 2 personas que tomaron la decisión de vacunarse a partir de esa etiqueta, pues como que valió la pena. Ahora, dato anecdótico, le hablé en su momento al Ministerio de Salud como, oiga, mire, spam de vacunados, tendencia número 1 en Colombia, porque no se pega, se sube a la tendencia, o sea, coja, utilice esa etiqueta, empieza, no, un mensaje con doble chulito azul. Y ahí se perdió una oportunidad seguramente para, digamos, tener un mayor alcance, ¿no? Pero es un poco para complementar el mensaje de la doctora Fernanda de que sí se pueden hacer cosas también positivas en las redes sociales. Sí, un poco, nosotros lo que hicimos a los estudiantes de medicina desde el observatorio, hemos hecho varias estrategias, ¿no? A raíz de lo que dice Ron y la doctora Fernanda, digamos, uno, entrenar a los médicos en vacunación, porque el estudiante de medicina a veces no sabe vacunación, ni el médico formula las vacunas, ¿sí? No las formula. El médico todavía, inclusive hemos visto pediatras, especialistas que le dan miedo a las vacunas conjugadas, las vacunas múltiples, todas esas vacunas, ¿cómo le van a colocar? El mismo especialistas no formulan vacunación. Nosotros le decimos a los estudiantes de medicina, hay 2 temas que el estudiante de medicina piensa que son de las auxiliares de enfermería: lactancia materna y vacunación. Esos son temas del médico. Y lo decía muy bien acá el colega,
los pacientes le creen al médico. Lo tercero es que nosotros le decimos, las vacunas son como un medicamento. Claro que pueden tener reacciones adversas, claro que puede haber alergias, claro que puede pasar. Y lo cuarto, citándole a David Sackett, que es el padre de la medicina de evidencia, decía, un paciente se toma un medicamento por 3 razones. 1, la evidencia. 2, las percepciones. Y 3, la experiencia. No basta la evidencia, no basta con decir que eso sirve si no hay convencimiento y si no involucramos la vacunación en una ruta de atención. En las niñas con VPH, no basta vacunarlas si eso no va en un programa de salud sexual y reproductiva y una comunicación de riesgo para no inicio de relaciones sexuales tempranas, no múltiples parejas, si no comprometemos a los varones en eso. Mire, Chile es el único país que ha eliminado sífilis congénita, no tiene vacuna, pero es un buen ejemplo de VPH porque no le cargó todas las mujeres, porque la vacuna se le carga a las mujeres, son las 4 cargas de las mujeres sobre ella misma, la familia, los programas de salud, a los varones. Entonces la vacuna, y esta mañana lo decían alrededor de dengue y fiebre amarilla, hay que mejorar los ecosistemas, hay que mejorar la calidad de vida, hay que mejorar la nutrición, y la vacunación es una estrategia más de la ruta de atención que debe ser integral, no es una estrategia aislada. A mí me parece que esos mensajes a los nuevos personas que están en salud son claves también. Bueno, para redondear este tema, ya el doctor Hernández hizo una aproximación muy interesante de lo que deberíamos hacer, pero quisiera preguntarles a los representantes, digamos, del gobierno de cierta manera y de los profesionales en medicina, ¿qué deberíamos hacer para ganar la confianza nuevamente de la población en este tipo de estrategias como la vacunación? Ok. Bueno, es una pregunta compleja, ¿cierto? Pero yo creo que uno de los puntos que tocaba la doctora Fernández es la importancia de integrarnos y hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma. Creo que es un punto clave en que siempre una estrategia que se haga en conjunto realmente pues va a tener más posibilidad de éxito que cada cual vaya por su lado. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta que hay una estrategia que es global, pero hay una estrategia que es segmentada dependiendo del público que vaya a donde se va a llevar. Es decir, no es lo mismo la estrategia que vamos a utilizar para el personal sanitario o para las personas que tienen incertidumbre de la vacunación o para las personas que están que creen en la vacunación. Creo que son grupos de personas diferentes y creo que a veces no se tienen en cuenta. No se plantea una estrategia comunicacional única o disímil. Algunas veces los entes territoriales van por un lado, el ministerio va por otro, las universidades van por otro, las sociedades científicas van por otro. Entonces creo que este tipo de estrategias y diagnósticos adecuados, porque escucho frecuentemente que la gente dice que la gente está cansada de COVID, ya no quiere más de COVID, no quiere vacunar, entonces ya no hablemos de COVID, entonces porque ya a la gente no le gusta hablar de COVID, pero es que el problema no es que no se pueda hablar de COVID o no, es un tema que sigue siendo importante. Entonces ese estatus pues tiene que darlo, lo tenemos que dar entre todos, pero si el personal sanitario considera que ya no es importante el COVID porque ya no estamos en pandemia, entonces es muy complicado que ellos son los que van a replicar. En resumen, creo que hay una estrategia global que debería claramente partir desde el gobierno, es decir, esta es la prioridad, no necesariamente partir del gobierno significa que el gobierno lo haga solo. Yo creo que es un punto clave en el cual el gobierno, acompañado de los diferentes actores, como debe pasar, pues debe plantearse esa estrategia y una vez esté creada la estrategia, pues entre todos implementarla. Siempre también hago la diferencia en que también en Colombia somos muy dados a pensar que socializar es implementar. Entonces decimos, es que ya se saca una guía, un lineamiento o un documento técnico y se socializa, se lleva un espacio y pasamos a la fase de evaluar qué pasó, saltándonos la implementación. Y ahí creo que en muchos procesos, incluyendo vacunas, fallamos. Yo creo que, digamos que irnos un poquito más arriba y es
hay tres grupos grandes de personas que no se vacunan. Los que no pueden, digamos que los que no pueden es los que no tienen un puesto de salud cerca, que hay barreras estructurales en el sistema para acceder a las vacunas, que en eso sí la ayuda grande es teniendo más puestos cerca de las personas o llegando hasta donde están ellos. Los que no saben, que son un grupo muy grande, que es tal vez el grupo más grande de estos, y es, no me vacuno porque no sé que es importante, porque no sé que existe la vacuna, que eso pasa muchas veces con las vacunas que no están incluidas en el programa habitual. Y por último, los que no quieren, que es tal vez el grupo, por suerte, de esos tres, el más pequeño. Y los que no quieren, si bien hay algunas mediciones, en los Estados Unidos está cerca del 2% de las personas que no se vacunan son ese grupo de los que no quieren, sí hay mediciones preocupantes en el país. Entonces, en el proyecto Vaccine Confidence, que si quieren googleen lo de la doctora Heidi Larson, que Colombia mide, Colombia tiene un nodo de medición de confianza en vacunas, tiene unos gráficos muy bonitos que muestran que nosotros en general teníamos una confianza tanto en la seguridad como en la efectividad de las vacunas muy buena, 90, 80 y tanto %. Llega la pandemia, pospandemia en la medición del 2022 tenemos unos niveles de los más bajos históricos, 70%, y hemos ido tratando de recuperarlos. Pero lo más interesante de esos datos no es el dato grueso, sino cuando uno lo divide por grupos de edad y se da cuenta que el que marca más bajito en confianza en vacunas son la población de 18 a 25 años, que son los que van a ser papás en 3, 2, 1. Entonces, ese es tal vez el gap más grande que toca cerrar. Por suerte no es el más problemático en el momento, el más problemático es el gap de información. Y pues eso sí tiene muchas formas de aproximarse. Sí, un comentario cortico ahí, digamos, parte de la formación, digamos, a los estudiantes de salud es el enfoque de curso de vida en vacunación, es decir, la vacunación no solo en la infancia, sino es de todo el curso de vida, y que el control de crecimiento y desarrollo no es solo en los niños, sino en toda la vida hay control de crecimiento y desarrollo. Entonces, en un adulto mayor, claro que hay control de crecimiento y desarrollo porque hay ventanas de oportunidad también, y todos tienen vacunación. En un trabajo que nosotros hicimos sobre influenza en la universidad, nosotros detectamos que mejoraban las coberturas de vacunación en adulto mayor si ese adulto mayor estaba en una ruta de atención, en una ruta, por ejemplo, de promoción, mantenimiento que implique consejería, valoración, asistencia nutricional, salud mental. Si está ahí, es más fácil que haya adherencia a la vacunación. Igual en todos los momentos vitales, en las gestantes, en el control prenatal. Colombia bajó coberturas de vacunación. Ningún biológico en el año 2024 cumplió 95%. Ningún biológico. O sea, vamos para atrás en coberturas de vacunación. Esta mañana lo mencionaban también, ¿cómo están las coberturas de fiebre amarilla en población endémica? ¿Por qué tenemos brote de tosferina? No estamos haciendo inmunidad de capullo, no estamos vacunando adultos mayores, no estamos vacunando porque no hay suficiente vacuna. COVID-19, influenza, estamos vacunando solo el 30% de los adultos mayores. Bogotá tiene 1.500.000 adultos mayores y estamos vacunando 350.000. ¿El resto qué pasa? En frontera, en población migrante. Entonces, eso hay que verlo también. Entonces, hay una responsabilidad del gobierno muy grande. Hay una ley de modernización de vacunas, ley 2406, que hay que cumplir. O sea, la vacunación no solo es incluir nuevos biológicos, que hay que incluirlos. Colombia está rezagada en eso, sino mejorar la gestión de las vacunas, la planeación territorial de las vacunas y la integración de la vacunación al modelo de atención. Eso dice la Agenda 2030, al modelo de atención primaria. Nosotros le dimos al Ministerio el modelo preventivo, predictivo, ahí debe estar vacunación, y los equipos extramurales, los equipos básicos, deben llevar su neverita y hacer vacunación también. O sea, la vacunación tiene un componente extramural, un componente ambulatorio y un componente ambulatorio, pero debe estar ligado a una ruta de atención. Entonces, el gobierno debe hacer eso. Entonces, nos preocupa porque el gobierno bajó la guardia en vacunación a partir del esfuerzo, y lo hemos visto en la cobertura, y que estamos mejor que Latinoamérica, pero es que Latinoamérica está mal. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, y eso allá no creen en vacunas, y eso se nos viene como bola de nieve aquí también. Entonces aquí estamos bajando la guardia en vacunación. Muy grave que pasa eso. Hay que recuperar la salud pública en Colombia, ¿no? Me parece que clave el papel del Instituto Nacional de Salud en eso, y que el Instituto, doctora Pava, también muestre en sus boletines epidemiológicos cómo están las coberturas de vacunación. Es importante visibilizar y hacer transparente. Y nosotros al Ministerio de Salud
muestre los estudios de costo-eficacia, muestre los estudios de hexavalente, muestre lo de la nonavalente en BPH, muestre los estudios de BCR. El Consejo Nacional de Práctica de Inmunización hace más de un año no se convoca. Si no se convoca, entonces ¿en qué estamos? El gobierno debe reforzar eso y eso es visible a la ciudadanía. Yo quisiera preguntarle, doctora Pava, por qué ya en la página del instituto no están los reportes de eventos adversos. La otra vez entré a buscarlos y está como hasta el 2023. No sé qué pasaría, tal vez quizás hubo un cambio y ahora está por el INVIMA, pero el primer paso para generar confianza es tener datos. Y si no hay datos de algo tan sensible como eso. Bueno, entonces en continuidad con la pregunta, ya vamos para varias cosas, porque el hecho de que no sepan no quiere decir que no se esté haciendo. Entonces, quiero como aclararles varias cosas. Yo creo que en la pregunta que nos hacen, doctores, recuperar la confianza es difícil, ¿verdad? Pero no es imposible, se puede hacer y tiene que hacer desde lo técnico. Y creo que la respuesta es la apropiación social del conocimiento. Eso es clave. Es decir, usted como lo científico se lo lleva a la persona que en este momento está preparando la comida en la finca para sus trabajadores y para sus hijos. Que cuando uno llega, porque yo sí he caminado y he ido hasta allá a largas horas a pie y llegamos y le digo, señora, le toco la puerta y vamos a vacunar con los equipos básicos en salud del ministerio, que eso no se hacía antes, ahora sí estamos llegando a donde antes no se llegaba. Y llega uno y le dice, no, gracias, es que tengo que esperar a mi esposo porque si mi esposo no me da permiso, yo no me puedo vacunar. Entonces ahí es donde usted tiene que entender y ser muy humano y manejar su cosmovisión, tener ese respeto por esa persona porque no hemos hecho apropiación social del conocimiento. Entonces creo que esa puede ser una de las mejores soluciones. No lo hacemos solo, no es solamente decir es el ministerio, es la secretaría, somos todos los que tenemos que hacer apropiación social del conocimiento y muy al lugar porque creo que, y me gustó mucho lo que decían ahora, el hecho de que no se vacunen no quiere decir que sea antivacunas, muy al lugar el comentario, a veces falta información, esperamos al señor que llegara al trabajo y recoger el café, hablamos con toda la familia, usted se tomó su tinto y les explicó y todos se vacunaron. Entonces fue una vivienda efectiva. Entonces creo que eso es lo primero. Lo segundo, con el tema de coberturas, hay muchas actividades que realizar. De hecho, nosotros somos una entidad adscrita al Ministerio de Salud, nuestra cabeza de sector es el Ministerio, pero también estamos en conjunto con el INVIMA, con el Fondo Nacional de Estupefacientes, con un montón de entidades que está cerca en el sector salud. Entonces, cuando se habla de vacunación, claramente compete la Dirección de Promoción y Prevención, ¿cierto? Es como que está dentro de la casa. Muchos de ustedes han trabajado en el ministerio, conocen la estructura, pero ahí hay algo importante y se los quiero como comentar y adelantar, que lo hablaba con el doctor Germán y con la doctora Mariño, que fue mi profesora en el Hospital Militar. Le decía, doctora, el instituto tiene muchas actividades de salud pública, pero es que el tema, y mi lema es ese, no es que hay que hacer lo que me toca o no es mi competencia, no. Nosotros hemos logrado cambiar muchas cosas y decirles en qué más podemos ayudar. Y tienen ustedes toda la razón. Hay que trabajar y queremos convocar ese Consejo Nacional que sea directamente desde el instituto, porque eso es salud pública. Y también hemos recuperado la posición de la academia en la toma de decisiones en salud pública. Yo creo que a ustedes les ha pasado, llega un lineamiento, llega algo, usted dice, ¿a qué horas pasó? Entonces pasa una consulta pública que algunas veces están 2 o 3 días, usted no alcanza en medio de tanto turno a llenar esa matriz ni a leérselo y cuando se da cuenta ya está. Entonces lo que queremos hacer es seguir dando la posición. Soy una persona muy humilde, pero también muy concertadora y creo que la salud pública tiene que construirse con la academia, no podemos perder. De hecho, acabamos de terminar un concepto con la Asociación Colombiana de Infectología sobre vacunación en gestantes en fiebre amarilla que hacía mucha falta. Estamos próximos a firmar la circular con el señor ministro y luego viene la publicación del concepto y creo que trabajando juntos somos más fuertes y tomamos mejores decisiones y así ustedes saben qué se está haciendo en el país. Y finalmente con lo de los eventos adversos del INVIMA, sí, como el evento como tal pasó a ser INVIMA, ¿cierto? Por eso no están reportados allí, pero de hecho está el estudio y creo que hay que recuperar esa información para que estén disponibles los casos. Quiero preguntarle una pregunta del público para Ron y la doctora Fernanda es, ¿cuáles son esos tips para ser un buen influencer médico? Que a partir de hoy yo pueda abrir mi cuenta en TikTok y tener automáticamente 100,000 seguidores. Me encanta esa pregunta, me encanta porque lo primero es tomarlo en serio. Esto tiene ciencia. Esto no es voy a abrir Instagram porque sí.
Recuerden que en el país hay 41 millones de personas que están en Internet, hay más o menos 37 millones que usan redes sociales, que las personas están invirtiendo en promedio 8 horas al día en consumo de Internet, más o menos 3 a 4 horas en consumo de televisión. Entonces, ¿será que toca involucrarse o no toca involucrarse? Porque ¿cuánto tiempo pasan con ustedes en una consulta al año? Creo que estamos en desventaja si nos confiamos solo en la sentada en el consultorio. Entonces, primero definir para qué quieren sus redes sociales. ¿Usted quiere clientes? ¿Usted quiere postear sus vacaciones? ¿O usted quiere educar? ¿Pero a quién quiere educar? ¿Quiere educar a la población general? ¿O quiere educar a los estudiantes? ¿O le está apuntando a los residentes? Entonces, tener un objetivo claro. Teniendo un objetivo claro de esa población a la que usted le quiere apuntar, va a definir en qué plataforma quiere estar. Se nos mueve mucho el tema de Twitter o de X ahora, pero ustedes saben que X es de las que menos utiliza la población general, es así de chiquita. Si ustedes quieren estar donde está la gente, que además esa es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, hay que estar donde está la gente. ¿Y dónde está la gente? En todas partes, porque hoy tenemos las audiencias más fraccionadas que nunca. Entonces, si usted le quiere, además en una casa, y seguramente ustedes los viven en sus hogares, todos se están informando de fuentes distintas. Entonces, nuestras mamás y papás se están informando de Facebook, ¿cierto? Los adolescentes, Instagram, los más chiquitos de TikTok. Y entonces, ¿a quién le está apuntando? ¿Cuál va a ser esa plataforma? Sin duda alguna esto se está transformando todo el tiempo, pero la que es más transversal a la población sigue siendo Facebook y YouTube. WhatsApp es una cosa súper interesante porque es encriptada, no podemos hacerle un seguimiento como tal y por eso los que quieren desinformar la usan con tanta agudeza para mandar el mensaje del Nobel que dice que las vacunas tienen aluminio y no sé qué más cosas. Entonces, definir en qué plataforma quieren estar y esto tiene una periodicidad, esto tiene una imagen, esto tiene un lenguaje, porque es que además aprendimos un lenguaje y yo siempre les digo que me gusta hacer un mea culpa porque durante mucho tiempo nos distanciamos. No, la ciencia es para los científicos, para los médicos, para los que sabemos el tema y la población allá. Y resulta que esto se nos volvió un desastre porque ya la información no es un privilegio, ¿de acuerdo? Y tenemos un paciente que cambió, tenemos una población que cambió, muchos lo definen como conflictivo, demandante, pero no es así. Es una persona que está informada, pero yo siempre digo que hay una diferencia entre estar informado y estar educado o alfabetizado. ¿Y qué uso hago yo de la información? Y ahí es donde viene ese rol de nosotros. Hay un personaje del mundo de la infectología que a mí me gusta mucho cómo lleva su Instagram y es el doctor Pallares. ¿Lo conocen? ¿Se dan cuenta? Tiene una imagen, tiene un lenguaje, los viernes utiliza humor y así va ganando credibilidad y va llegando. Y no llega solamente a los residentes y a los estudiantes, sino que llega a la población general. Entonces, lo primero es asesórense de los que saben. A veces solitos y por la limitación de tiempo podemos estar embarrándola. Entonces, los pacientes saben de su vida porque ellos los stalkean. Entonces, ellos pueden ver su Facebook, ellos saben dónde estuvieron de vacaciones y demás, pero pongámosle ciencia al tema si queremos de verdad llevar ese mensaje que yo les estoy invitando el día de hoy, que es a educar. Y en segundo lugar, además de formular información, debemos ponernos al día no solamente en la alfabetización en salud, sino en la alfabetización digital. Hoy también tenemos que enseñarle a la gente a verificar. Ustedes se acuerdan que en la pandemia decíamos aplanar la curva de la epidemia, pues también podemos aplanar la curva de la infodemia. Cuando le decimos a una persona, verifique el WhatsApp, cuando yo le digo a mi papá, no lo mandes automáticamente al grupo familiar, verifica el nombre, verifica las fechas, verifica la información, tómate el tiempo para analizarlo. Ahí estamos cortando una cadena de transmisión. Entonces, pues es mucho lo que se puede hacer y lo que les digo, hay gente que sabe, hay gente entrenada en esto que les puede ayudar a ganar todos esos seguidores que quieren, pero sobre todo esa credibilidad y ese poder que tienen, porque además del mensaje, y tal vez más importante que el mensaje, es el mensajero y esos son ustedes. Bueno, yo, pues mi consejo es el más tonto, pero es empezar. Y suena tonto, pero quizás es el más difícil, porque quizás todos o muchos tienen la inquietud de sí, yo quiero hacer divulgación en redes sociales. Sí, oiga, esto está bacano, es aquí donde yo quiero tener presencia, quiero ayudar a dar información, pero también quiero construir mi marca personal. Y hay como una barrera entre el querer y el empezar a hacerlo, y eso me pasó a mí. Yo fui periodista de prensa
toda mi vida. Entonces yo toda mi vida mi lenguaje era las letras. Entonces yo escribía y escribía y escribía y el lenguaje audiovisual pues no fue muy propio para mí hasta que me decidí y eso fue en el 2023 con el video más horrible de la historia. O sea, mi primer video que yo hice de divulgación de salud en Instagram es horrible, horrible, y lo guardo con cariño y por ahí lo pueden revisar si me siguen en Instagram. Pero fue el comienzo y de ahí para adelante pues obviamente la curva de mejora es notable y yo en ese momento pues no sabía que había un programa que se llamaba CapCut que le ayudaba a uno a editar. Sí, obviamente pues soy comunicador, soy periodista, sé estrategias digitales y de todo, pero otra cosa es hacerlo para uno mismo. Y cuando me decidí a empezar pues fue literal saltar al agua y desaprender muchas cosas y aprender muchas más. Pero el paso decisivo es ese. Ahora, el segundo consejo es la constancia, porque de nada sirve uno lanzarse si el impulso le dura un mes y después ya le dio perecita. Y ese camino de creación de contenido está mediado por muchos baches de creatividad. Entonces a veces uno dice, no, pues es que yo ya hablé eso, ya, o sea, ese tema no me gusta, siento que, sí, y esos periodos pues hay que superarlos y verlos en perspectiva y decir, oiga, hacia adelante pues se permite uno tener eso, pero pues entiendo que esto va a ser una misión de largo plazo, ¿no? Y es de verdad muy valioso que ustedes puedan estar. Sé que hay medios ya de comunicación que hablan de infectología, sé que hay muchos expertos hablando seriamente de este tema. El mejor consejo es seguirlos y empezar a ver, pero pues como les digo, lanzarse al agua. Bueno, para ir un poco cerrando el conversatorio, hay una pregunta para los comunicadores del público. Dice, a manera de reflexión de lo ocurrido hace 11 años en Carmen de Bolívar, ¿qué ítems deben mejorarse desde la perspectiva de medios y de los organismos gubernamentales? Y alguien más anota sobre un evento que ocurrió a mediados más o menos de julio, de un niño de 5 años que falleció en el Caribe 3 días después de haber recibido una vacunación y pues obviamente en redes sociales circula que esa pues fue la causa de la muerte. ¿Cómo abordarían ustedes o cómo les saldrían al paso desde las redes sociales, por ejemplo, a ese tipo de situaciones? Yo pues entiendo que la doctora Fernanda tuvo ese episodio en las manos. Yo pues no alcancé, pero sí pues por supuesto he revisado mucha evidencia, conozco el impacto de lo que causó en términos de salud pública todo ese cubrimiento y la única palabra que yo podría aportar es incertidumbre, y es que los periodistas tenemos que dar espacio a la incertidumbre en la comunicación que hagamos de salud. Y hay muchas veces que decir que no se saben cosas y que hay cosas que se están intentando saber y no todo necesita como una respuesta inmediata para las personas. Ese manejo de la incertidumbre es clave, sobre todo en situaciones de emergencia. También lo vimos con el COVID, donde las preguntas eran muchas y las respuestas eran pocas. Y era válido decir eso, que las respuestas eran pocas. Entonces ese manejo tal vez con bisturí de la incertidumbre pues debería ser una lección a futuro a partir de estos dos episodios que manejas. Bueno, yo un día llegué al noticiero y el corresponsal de Cartagena estaba en el Carmen de Bolívar y le tenía puesto el micrófono a la mamá de una de las niñas diciendo, mostrando una bolsa de papel de panadería, diciendo, este es el oxígeno que le están poniendo a mi hija. Este es el oxígeno, es el colmo lo que le están haciendo a mi hija. ¿Había algún médico que estaba hablando? No, les habían prohibido a las personas del hospital hablar. Toda la comunicación era central desde Bogotá. En ese momento yo le dije al director de noticias, me tengo que ir para el Carmen de Bolívar. Eso no es oxígeno, pero sí es una medida médica que se utiliza cuando los pacientes están hiperventilando. Entonces alguien tiene que traducir la información porque esto no puede seguir generando más esta bola de nieve. Cuando yo llegué allá, llega uno con toda la predisposición de ya todo lo que había escuchado, ¿no? Es que son agresivos, es que están manipulando, es que se enferman solo cuando llegan las cámaras, es que el fin de semana no pasa nada, pero entonces en el momento en que llegan los medios o que llega un político o que llega alguna comitiva, entonces claro, llega uno como con esta prevención
Y empieza uno a hablar con la población y se empieza a dar cuenta de lo que está pasando, de cómo los están tratando, y al final yo les voy a decir, desde lo personal y desde lo vivido, lo que pasó con el Carmen de Bolívar fue un problema de comunicación. Se utilizaron las mismas estrategias de comunicación de Bogotá para la costa, cuando sabemos que tenemos contextos sociales, económicos y culturales muy diferentes. 2, faltó empatía. El Carmen de Bolívar ha vivido una de las violencias más duras de este país. Allá teníamos mamás que decían, a mí me mataron enfrente a mi esposo y a mi hijo, lo único que me queda es mi hija, no voy a permitir que le pase nada. ¿Tiene razón o no tiene razón? Tienen razón. Y esto es un fenómeno que está documentado desde la psiquiatría, la histeria colectiva, que no podemos patologizarlo, pero que sí podemos manejarlo. Y es de descripción del libro. Empieza con la hija de una docente que era influyente para la comunidad. Y entonces, claro, si yo les digo el lunes en el noticiero, un evento en el Doubletree del Salitre, quienes recibieron un refrigerio y tomaron el jugo, estaba contaminado con cianuro. ¿Cuántos van a empezar a experimentar síntomas? Está documentado. Yo llevé el caso hasta el Carter Center en los Estados Unidos. Ofrecieron manejarlo. Un psiquiatra de Cartagena dijo, mire, podemos hacer unos grupos focales, reunirnos con las mamás, reunirnos con las estudiantes. Y uno entiende que cada quien se para desde su defensa, ¿no? Uno entiende que el gobierno había hecho una inversión muy costosa en una medida que no iba a dar resultados inmediatos, sino que la vamos a ver con el tiempo. Entonces estaban parados en esa defensa. Pero lo que yo decía es, usted como mamá, ¿cómo se siente cuando nadie le sale y le explica? Cuando se para un ministro desde la distancia de un televisor y una corbata a decir, eso es una histeria. Cuando llaman a la población a reunirse y le prometen que van a llegar las autoridades y no llegan. Y llegan unos delegados que los reúnen es en la iglesia. La gente no es tonta. La gente sabe que la reúnen en una iglesia porque en la casa de Dios no se grita y no se pone violenta. Entonces, aquí hubo un muy mal manejo y yo los invito antes de juzgar a esta población, tener mucho cuidado, porque créanme que faltó empatía y a mí me duele que a esta población la hayan tratado como la trataron. A mí me duelen esos niños, a mí me duelen esas niñas, porque esta población además de perezosa, de ¿qué más estigma hay alrededor? De violenta por el Carmen de Bolívar, los Montes de María, quedó entonces con el estigma de histérico. Ojo, fue un mal manejo de comunicación. Fue ponerse en los zapatos de ellos, fue sentarse con ellos, fue escucharlos, de acuerdo, había que defender una medida, pero faltó ese pedacito de humanidad y de manejo. En cuanto a estas noticias que se vuelven virales, pues es muy difícil controlarlas, pero ahí es donde viene la calidad que ustedes pueden tener, que podemos tener nosotros a la hora de comunicar, de dar contexto, de dar profundidad, de explicar que hay que evaluar todos los eventos que estaban alrededor. Y eso nos pasó con el COVID. Recuerden que decíamos, un señor puede vacunarse, sale, lo atropella un carro y lo atropelló, se murió por la vacuna, no porque lo atropelló el carro. Eso era un ejemplo exagerado, pero decíamos, si empezamos a explicarle a la gente, a inocular y a decirle, estamos vacunando a los mayores primero, y los mayores son los que más comorbilidades tienen y son los que tienen más probabilidad de morirse por otras cosas, y si nosotros les explicamos eso, pues van a entender y no van a empezar a atribuirle todo a la vacuna. Entonces yo creo que aquí es donde está la oportunidad de que la gente vaya a las fuentes que tienen calidad, que tienen credibilidad, que usan la creatividad, porque en este momento hay una cantidad de información y ¿a dónde está llegando la gente? Básicamente ustedes son los que pueden hacer la diferencia. Yo quería que era un tema. Yo quiero. Bueno, todos queremos. Ahí, es que quiero lo que la doctora Fernanda, la importancia de profundizar en la explicación y no a veces quedarse uno con la banalidad. En COI, por ejemplo, tuvimos dos temas interesantes. Nos pasó exactamente eso, una persona de 90 años haciendo la fila para vacunarse, faltando 5 o 10 metros, se infartó y se murió. ¿Qué hubiera pasado si esa persona se hubiera infartado después de la vacuna? Hubiera sido un tema complejo. Y tuvimos otro caso de una muchacha de 22 años que después de 20 días de haberse vacunado con la vacuna de Janssen,
hizo un accidente cerebrovascular. Y estamos en la etapa 2 o 3 meses que empezó a alertarse los casos de trombosis asociados con las vacunas de adenovirus. La primera impresión fue, esta fue el primer caso de la vacuna en Colombia, y esto es lo que va a pasar. El primer caso entonces se va a reportar. Afortunadamente esta niña se pudo trasladar, se pudo hacerse un examen, una resonancia, una angioresonancia, etcétera, etcétera. Para resumir, se demostró que lo que tenía era un aneurisma congénito que se había roto justo en ese momento. Si no se hubiera podido hacer el examen y hubiera podido transportar, hubiera quedado como un caso de una vacuna. Entonces, ahí la ventaja fue que se pudo hacer, pero el comentario va en el mismo sentido. En este tipo de asociaciones hay que ser juiciosos y responsables desde el ámbito de salud, porque a veces los problemas de salud también somos, digamos, no superficiales, pero sí podemos tomarla a la ligera. Sí, una pregunta para todo el panel, y qué pena que me robo el papel ahí. Yo quiero preguntarles cómo lo hicimos los medios de comunicación durante la vacunación en la pandemia, o sea, qué tan bien lo hicimos, y si algo aprendimos de Carmen de Bolívar a COVID, ¿no? Que creo que puede ser una oportunidad para que nos den palo. Yo haré un comentario ahí, es que yo me acuerdo que alguien decía que en la pandemia, y lo veía como negativo, que en la pandemia todo el mundo resultó experto en COVID-19. Yo no vi eso malo, yo pienso que es bueno que todo el mundo se vuelva experto en salud, porque el tema de salud no es de los médicos, ni la gente de salud, ni de los expertos, es de todos, porque nada más y nada menos que es la vida y la integridad de cada uno. ¿Cómo no van a saber cómo no estar interesados en salud y saber de eso? Entonces, todo el mundo volvió experto en COVID, lo vi bien, o sea, se sensibilizó a las personas, pero también surgieron voces autorizadas en eso, de credibilidad, un poco como con lo que dice también Fernanda cuando dice, hagan, digamos, esa tamización, sean críticos, hagan pedagogía digital, los informes del Ministerio, de la Secretaría, sin decir que la Secretaría del Ministerio no se equivocan, porque también manejaban un lenguaje de miedo, y fuimos críticos en eso, ¿no? También lo hicieron. Me parece que la comunicación, o sea, me parece que fue una experiencia más positiva que negativa, porque fue también un diálogo con la ciudadanía, de muchas vertientes, se manejó mucho, ya juzgar en retrospectiva es fácil, pero había miedo, había incertidumbre. En Cali el alcalde utilizó ivermectina, utilizó vermífugo, y juzgar hoy en día eso es fácil, pero en ese momento de miedo no lo sabíamos tampoco, ¿sí? Pero hubo diálogo. Fue la primera pandemia en la historia que se transmitió en tiempo real por televisión, o por las redes. Nunca había pasado eso, ni siquiera en H1N1 del 2009. Nunca pasó. Era una pandemia que se vivía en directo por las redes. Eso cambió absolutamente todo. Pero me parece que fue una experiencia positiva, sensibilizó a las personas de salud. A mí el riesgo es que se nos esté olvidando. Y hay una fatiga de la pandemia, hay una fatiga, todos los que quedamos fatigados de la pandemia, y vacunación está pagando esas consecuencias. No queremos ir de vacuna, no queremos ir de salud, y fuera de eso una reforma mal hecha del gobierno también ha deteriorado la confianza de las personas hacia los sitios de salud, hacia todo lo de salud. Entonces, no olvidar esa experiencia, pero me parece que la labor de los comunicadores, a mí me acuerdo, por ejemplo, lo que hizo Ronnie, que no es médico, pero se metió un tema y para mí lo manejó bien, lo que hizo Fernanda, o sea, había credibilidad en eso, y eso marcó puntas de pauta de las personas con quién tener credibilidad. Había que hacer pedagogía porque el gobierno en ese momento también se equivocó en muchos mensajes, pero eso dejó, para mí es un balance más positivo que negativo en cuanto a comunicación de riesgo. Ahora sí. Ok, no, era algo muy puntual, y era que, pues con lo de Carmen de Bolívar, que creo que ya está todo, pues nuestros aportes muy claros, pero sigue pasando. Es decir, en este momento, a pesar de, es que Colombia a veces no aprende y una vez se olvida, ¿cierto? Uno se le olvida lo que ha pasado. Entonces, es un llamado como a mejorar. Yo creo que en este momento de algunas crisis en el país, es importante que nosotros, desde el punto de vista técnico, como lo es el Instituto Nacional de Salud, mejore los canales de comunicación. Y yo les quiero contar esto y les voy a dar un ejemplo. De pronto, definir un caso de sarampión no es fácil. Esta mañana me acompañaba la viróloga del Laboratorio Nacional de Referencia, y también me acompañan algunas colegas de la Dirección de Redes en Salud Pública, a quienes agradezco que estén hoy, que hacen un trabajo maravilloso.
pero nosotros somos los que tenemos que comunicar de primera línea, ¿cierto? Porque es que si usted no sabe, entonces lo que los comunicadores nos dicen, ellos tienen la labor de informar, pero si la fuente oficial no le informa de manera oportuna, directa, accesible, pues hay ciertos retos. Entonces, eso es algo que estamos manejando en esta nueva línea del instituto y lo digo específicamente con el caso de sarampión, donde había un comunicado de una EAPB que decía, primer caso de sarampión en Colombia. Entonces me llama el señor ministro, ¿cómo así que hay un caso de sarampión? Usted no me ha contado. Le dijo, no señor, no tengo ningún caso de sarampión, ¿sí? Entonces cuando fuimos a mirar, pues claro, había sido porque la gente desconoce que es probable, que es sospechoso, todas esas cosas la gente no lo conoce. Entonces ahí es donde el primero que tiene que salir pues es la autoridad sanitaria y decir, mire, se detectó un virus vacunal, ¿cierto? Que es muy diferente a que fuera otro evento. Entonces quiero contarles que se está trabajando en que esta información, de hecho el instituto está innovando en las redes, estamos haciéndolo con la mayor cautela, precisión, prudencia y lo más fuerte de la entidad pues son los datos en salud pública que como bien lo menciona el doctor tienen que estar disponibles hasta para nuestros estudiantes que quieren hacer un estudio y no encuentran los datos del país. Entonces era el mensaje que quería manifestarles. Esa es nuestra contribución. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas por este interesante conversatorio. Perdón. Sí, no, yo creo que para la pregunta que hicieron, que hacía Ronnie, yo creo que yo jugué un papel ahí y juez puedo ser, digamos, pues y parte. Yo creo que hay dos temas que a veces se minimizan en los momentos que ocurren. A veces a las personas que están trabajando responsables con directamente los cargos en el gobierno, creo que tengo una labor, diríamos que es un poco a veces desafortunada porque las personas le hacen un juicio de valor muy fuertes y no tienen en cuenta que a veces también por el cargo que representan, también lo que colocan o lo que dicen tiene unas implicaciones no solamente de información, sino también legales y de otro tipo de cosas. Y entonces algunas veces puede ser que la comunicación no sea tan oportuna como se puede hacer cuando se hace desde un tema mucho más independiente, porque es más fácil hacerlo a título personal que a título institucional, con lo que eso implica. Pero también a veces las instituciones pueden no pasar a el temor de hacerlo de forma institucional que permite que no se diga nada y permite que otros lo puedan asumir con supuestos. Yo creo que también había un tema muy particular en la COVID-19, es que también la información estaba generándose día a día. Hay cosas que dicen, pero ¿por qué no se hicieron hace 2 meses? Que hace 2 meses no se sabía, o el día anterior no se sabía, ¿cierto? Si yo hiciera una retrospectiva, yo creería que deberíamos haber recomendado los tapabocas más temprano, por ejemplo. Pero también hay que tener en cuenta que cuando se empezó a recomendar los tapabocas, no había tapabocas, no había telas, ni siquiera telas de tapabocas. La gente, entonces, decirle, utilice tapabocas si no hay, pero probablemente hubiera sido un tema importante. Entonces yo creo que a veces hay momentos en los cuales siempre es más fácil saber cómo quedó el partido de Colombia-Brasil en 2 horas que ahorita, ¿cierto? Después de que pase el partido siempre es más fácil. Entonces a veces, y obviamente en el momento también, pues hay una situación particular de angustia o de incertidumbre, pero cada uno la maneja de forma diferente. Cada uno de nosotros maneja las preocupaciones de forma diferente y eso hace también que la reacción a lo que ocurre pueda ser diferente. Yo creo que en general si uno mira la información en Colombia comparado con otros países, creo que hay más puntos favorables que desfavorables. Hay cosas que tienen que hacerse y mejorarse para futuras situaciones, pero en general creo que sí hubo momentos en los cuales, sobre todo al comienzo, hubo un momento de integración y de que todo el mundo iba para el mismo lado. Después, pues es evidente y normal que ocurran que cada hay divergentes. Muchas gracias a nuestros panelistas. Despidámonos con un fuerte aplauso por ayudarnos con estas reflexiones, compartir sus experiencias. Y recuerden empatía, comunicación, escuchar y a todos al TikTok.